Bien, ¿me pueden escuchar? No veo sus respuestas. Excelente. Entonces vamos a esperar nada más un par de minutos y a las 12:05 comenzamos. 12:05 hora del centro de Estados Unidos. Bien, vamos a comenzar. Ya vimos en las dos sesiones pasadas algunas de las estrategias utilizadas por los traders institucionales. Ya vimos cómo realizan ellos su trading, a diferencia de un trader pequeño. Las ventajas que tienen, que son enormes. Una que otra desventaja, por ejemplo, no puede entrar y salirse de un trade, de una inversión tan fácilmente por los cientos de miles de contratos que ellos manejan. Por lo tanto, hay una tendencia a crear un mercado que tome el otro lado del trade, ¿no? Es una necesidad. Eso, hay varios libros interesantes que describen paso a paso tal cosa.
una pregunta. ¿Todos ya atendieron a las dos sesiones anteriores? Hemos estado tratando de grabarlas y para poder mandarles la grabación. Bien, entonces todos estaban en las sesiones pasadas. Excelente. Entonces vamos a continuar. En esta ocasión vamos a ver cómo identificar los rompimientos falsos en Forex para no caer en ellos. Excelente. Entonces vamos a mandarles la grabación para los que no la han visto puedan ver las otras sesiones también. En esta ocasión vamos a ver en esta tercera parte de Aprende estrategias utilizadas por los traders institucionales, vamos a cubrir, aparte de cómo identificar los rompimientos falsos en Forex, también cómo utilizar la correlación entre divisas para encontrar las mejores oportunidades. Este es un tema un poquito más avanzado, pero ya van a ver las ventajas de seguirlo. También estaremos viendo cuándo es útil usar indicadores técnicos, cuándo es perjudicial y cómo debes de conocer tus indicadores técnicos para evitar las señales falsas que te dan y para que puedas saber cuándo te son útiles como señales auxiliares. Y también vamos a ver en las gráficas identificando las intervenciones institucionales que hemos tenido en las criptomonedas. Identificando los rompimientos falsos. Los rompimientos falsos se dan, ya vimos por qué, ¿no? El trade institucional, si se va a colocar aquí en venta corta, después de este movimiento de rango que tenemos aquí, si el trade institucional se va a colocar en venta corta, ¿y cómo podemos identificar que este fue un movimiento de rango? Bueno, tenemos un indicador que nos facilita el trabajo para no tener que medir de extremo a extremo los pips. Aquí nos da el conteo de pips, tiene solo 17 pips. Entonces, 17 pips es un rango muy pequeño. Como puedes ver, los rangos son irregulares. Estaba aquí y luego se movió el rango acá. Contrario a lo que te pueden enseñar algunos libros, un rango de aquí a aquí y vendes aquí, vuelves a comprar acá y vendes aquí. No, en la realidad, en la vida real, los rangos son así. Tu movimiento y a veces se mueve el rango del lugar. Pero aún así de extremo a extremo tenemos solamente 17 pips. O el trade institucional aquí quiere colocarse en venta corta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que el trade institucional dice, bueno, tienes que empezar a pensar como ellos para que puedas entender ciertos movimientos del mercado. Imagínate que tú eres un trader institucional, trabaja para un banco, ¿ok? Según el análisis de los analistas fundamentales, la información que te pasan, te dicen, ¿sabes qué? Hay que colocarse en venta corta. ¿Ok? Excelente. Necesitamos comprar 900,000 contratos. Y tú dices, bueno, ¿cómo voy a comprar 900,000, vender en este caso 900,000 contratos? Dices, bueno, ¿cómo voy a vender 900,000 contratos? Entonces analizas la gráfica y dices, bueno, aquí tenemos, ese trazador no lo indica, los máximos del día anterior. Si el mercado venía con un movimiento alcista, los traders de rompimiento van a esperar esas técnicas de rompimiento que todos los libros te hablan, créeme, el trader institucional las conoce. Dice el trader institucional, va a haber, lo más probable es que haya órdenes aquí de compra de los traders que utilizan reglas de rompimiento o técnicas de rompimiento, de si se rompen estos niveles va a continuar alcista. También tenemos un pivote aquí. Y el trader institucional sabe que los traders de los que usan los pivotes creen que si se supera el nivel del pivote va a continuar alcista. Entonces dice, bueno, vamos haciendo una prueba, dice el trader institucional. ¿Qué tan fuerte o qué tan débil está el mercado? Bueno, ellos como tienen el problema de no, por ejemplo, tú si vas a estar en venta corta, pues metes tus 5 o 10 contratos, aunque tengas una cuenta de $1,000,000, no hay ningún problema. Ellos no. Tienen cuentas con miles de millones de dólares. Entonces dice el trader institucional, bueno, voy a colocar aquí, por encima de este nivel, apenas mis órdenes. 100,000, 100,000, 100,000, etc. Entonces, bueno, hay que empujar el precio por encima del rango donde se venía moviendo. Aquí tenemos dos techos y tenemos el máximo. Va a haber entradas aquí posiblemente y aquí, o órdenes de compra. Entonces manda el trader institucional, como puedes ver aquí en el incremento del volumen, con respecto al volumen que venías teniendo.
manda una ráfaga de compra que rompe el rango. También tiene la función que el RSI estocástico y MACD, los indicadores que sigues, ahora van a hacer su trabajo. Como se disparó el precio al alza, van a apuntar a la alza. Las medias móviles van a empezar a abrirse a la alza. Las de menor valor arriba, las de mayor valor abajo. Entonces, el tradicional empuja el precio, pero por la gran cantidad de órdenes de venta que tiene aquí, por encima de los máximos del rango y los máximos del día anterior, digamos que manda una ráfaga de 100,000 contratos, pero tiene aquí en venta sus 900,000 contratos. Entonces, eso hace que el precio, una vez que lo empuja, se empiezan a llenar esas órdenes y empieza la venta corta con las órdenes que él ya tiene, hace que se ejecuten esas órdenes, obviamente entrando en corto, cubriéndolas con las órdenes que hay de compra de los traders de rompimiento. Recuerda que por cada alguien que compra un contrato, alguien tiene que vender un contrato. O sea, el precio cierra aquí y el trader institucional ve sus libros y dice, nomás pude llenar 400,000 contratos, pues necesitamos más. Durante media hora, cada vela son 15 minutos, euro americano, el precio no se mueve mucho de aquí y manda otra ráfaga de compra. Y empuja el precio esta vez ligeramente por encima del otro nivel. Y vuelve a ver sus libros. No, pues que solamente 200,000 más. Tengo 600,000, me faltan 300,000 contratos. Bueno, vamos a ver si entran más traders en la sesión europea. Oscila el precio aquí otras velas más y empujan el precio por encima de estos máximos, sabiendo que quienes van a colocar sus entradas alcistas aquí, traders de rompimiento. Por otro lado, el trader que cree que va a ser en venta y ya vendió aquí, ¿a dónde va a poner su stop? El nivel técnico es este. Antes de que lleguemos acá, cuando la gráfica estaba en estos niveles, el trader que, por ejemplo, de vela envolvente dice, miren, aquí tenemos una vela envolvente bajista, ¿verdad? Entonces dice, miren, voy a entrar aquí en venta corta y mi stop está por encima de la vela envolvente. Por eso aquí el tradicional empuja el precio por encima de esos niveles. Vamos a suponer que no ajustó sus 900,000 contratos, pero tiene 790,000 contratos. Dice, bueno, ya es tarde, suficiente, vámonos. Y comienza una ráfaga de venta aquí, que comienza el movimiento bajista. Aquí ya empieza el trader institucional a cubrir sus cortos al inicio de la sesión americana. El precio empieza a subir por la compra que hay en la cobertura de sus cortos. Retira la venta, pero ya no le conviene seguir cubriendo acá. Y ahora dice, bueno, aquí va a haber entrada de los traders de onda Elliott, que creen que es onda 1, onda 2, onda 3. Va a haber entrada de los traders de Fibonacci, que hicieron su corrección de 38.21456 de Fibonacci. Entonces dice, excelente, todo lo que tenemos que hacer es empujar el precio por debajo de estos niveles para terminar nuestra liquidación. Entonces pone aquí, supongamos que ya hayan cubierto 3/4 partes. La última cuarta parte ponen aquí las entradas. Sabe que el trade de rompimiento aquí va a tener su entrada en venta corta y él va aquí a cubrir sus cortos. Empujan el precio por debajo de estos niveles, terminan de cerrar su posición y después viene la corrección. Tiene que usar esa estrategia el trade institucional, no tiene otra opción. Él lo ocupa que otros traders tomen al otro lado del trade. Ahora bien, ¿cómo identificas el rompimiento falso? Esas aceleraciones de precio ya no las persigas. Los indicadores van a apuntar en esa dirección porque ese es su trabajo. Y el trader institucional está validando esos indicadores. Nota cómo el precio se mueve aquí, pero no va a ningún lado. Sigue oscilando en este nivel. Mientras que el trader institucional está completando su línea. Ya no persigas estos rompimientos. El movimiento real usualmente es un movimiento lineal, sin excesos de volumen, sin excesos con velas con rangos muy grandes. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tienes otro ejemplo. Y miren, muchas veces en el trading pensamos que que solamente el mercado puede moverse o alcista o bajista, ¿no? Por lo tanto,
tienes el 50% de probabilidades de éxito, pero la realidad no es así, porque el trader institucional sabe eso. Por ejemplo, él sabe que dentro de esta caja, el trade de rompimiento, hay quienes creen que es alcista y van a poner sus órdenes aquí. Hay quienes piensan que va a ser bajista y ponen sus órdenes aquí. Nota cómo aquí en la expansión del rango primero absorben estas órdenes, el precio baja, ejecutan el stop del que entró aquí alcista, después absorben las órdenes del que entró en venta corta y acá le van a ejecutar el stop. Entonces, nota cómo con la expansión del rango absorbieron ambas órdenes y ejecutan stops independientemente de si estás alcista o bajista. Por eso necesitas saber cuándo entrar en el mercado. También nota algo, el rompimiento que te refleja, cierta intervención institucional, porque ve los rangos de las velas y los incrementos del volumen. No es casualidad que empujaran el precio por encima del rango y de este punto pivote central. No es casualidad que aquí empujaran el precio por debajo de los mínimos del día anterior, que este trazador fue diseñado para eso. Es muy simple el indicador, tú lo puedes hacer. Simplemente me indica el mínimo del día anterior y acá el máximo. No es casualidad que hayan empujado el precio por ahí, porque saben que muchos traders de rompimiento aquí ponen sus órdenes. En esta ocasión, también empujaron el precio por debajo de este pivote. Una vez que el daño está hecho y el trader institucional completa su línea alcista, ahora tienes un movimiento unidireccional. No va a haber corrección de Fibonacci, no te va a dejar que cuentes tus ondas Elliott para que puedas entrar en el trade. No te va a dar esa posibilidad el trade institucional. Porque aquí ya no quiere que nadie entre en venta corta, por eso empujan el precio linealmente para desanimar a cualquiera que quiera entrar en venta corta. De otra forma, ellos se verían obligados a absorber esa venta corta para no poner en riesgo su posición. También puedes observar que el trading institucional no está haciendo trading por 10, 15, 5 pips. Esa es una proporción perdedora a largo plazo. El trading institucional participa en el movimiento completo. Él entró aquí. Y aquí va a cerrar su posición, ¿dónde? Bueno, ya vimos que con la alza de la volatilidad se abre el spread, sabe que aquí hay órdenes de trades de movimiento, empuja el precio por encima del pivote y de aquí para poder cerrar su línea. Entonces, no persigas ya estos movimientos, espérate a que el daño esté hecho y que puedas leer el patrón. La entrada aquí correcta es aquí y aquí el stop, unos 15 pips por debajo de aquí, y está fuera del alcance del trading institucional, porque no va a mover un mercado de 5,000 billones de dólares y liberar a todos los traders atrapados para agarrar tus 5 o 10 contratos que tengas acá. Pero necesitas saber identificar esto, el mínimo del día y el máximo del día. Son los dos puntos clave. Cuando veas que el precio se dispara, psicológicamente tiene uno la tendencia a querer entrar para no perderse el movimiento. No persigas ya estos rompimientos. El 80% de las veces te van a engañar. Aquí tenemos otro. Mira, veníamos con un movimiento de rango muy pequeño. No, el trade institucional busca el momento más oportuno de hacer el movimiento cuando esté la mayor cantidad de traders en el mercado, tratar de inducirlos a que tomen el otro lado del trade para poder él completar sus cientos de miles de contratos que necesita llenar. Muchas veces aprovechan las noticias. Esta pudo haber sido una noticia y sabe que al tú ver que se dispara el precio alcista, por la noticia va a ser alcista, déjame entrar, y empiezas a entrar, el trade institucional empieza una venta corta masiva, como se ve aquí en las siguientes velas, y completa su línea. No persigas ya esos movimientos, espérate a que el mercado se apacigüe, ya que el daño está hecho, entonces si tú entras en venta corta, del lado del trader institucional. Claro que si sigue alcista, no entras. Pero estos rompimientos que de repente, de la nada, tienes estas velas con rangos exagerados y un incremento de volumen, muy probablemente es una intervención institucional y no sabes si va a ser un movimiento falso o no. Entonces, esperarte a ver las señales y el lugar apropiado para entrar. Independientemente de si el precio va, dice que si el precio va a ir para arriba, ¿de qué color es el volumen? Pregunta Suárez.
independiente, el color del volumen no te va a indicar hacia dónde se va a mover. El volumen se empieza a incrementar conforme se empieza a hacer un intercambio de contratos, la actividad del mercado. De la forma como yo tengo configurado el volumen es así. Si la barra tiene más contratos que la anterior, es azul. Si tiene menos, es roja. Para saber dónde se incrementó el volumen, que es el dato que necesito. Es el indicador de volumen que tienen todas las plataformas. Análisis estratégico de un ciclo de Forex. Fue una noticia, precisamente esta fue una noticia. ¿Qué creen? Esta fue una noticia el año pasado, el 20 de septiembre, de tasas de interés para Estados Unidos. Y nada ejemplifica mejor lo que acabo de hablar. Miren, veníamos con un movimiento de rango muy pequeño antes de la noticia. Antes de la noticia, curiosamente, el precio empieza a moverse alcista. De estar en este punto, y fíjate bien, ¿por qué no debes de estar en un trade ni tú estar metiendo órdenes antes de la noticia? Si entras alcista y entras aquí y pones tu stop aquí, aquí te ejecutaron el stop. Pero si estás en venta corta y acá tienes tu stop, con este movimiento primero que hicieron alcista, te ejecutaron el stop. En cualquiera de las dos direcciones que estés antes de la noticia, en este caso, te ejecutaron el stop. Lo que sucedió fue lo siguiente, habíamos identificado para esto, no se veo que ahorita aquí, pero habíamos identificado que ya habíamos tenido un movimiento alcista prolongado en el euro. Los traders institucionales estaban buscando una oportunidad para cerrar su línea, por lo que indicaba la gráfica, porque así como tú, hasta que no cierres la posición, no conviertes tu ganancia en papel a una ganancia real, el trader institucional también. Entonces, el trader institucional necesita cerrar su posición para convertir su ganancia en papel en una ganancia real. Y él tiene el problema de que si no se sale cuando hay traders que tomen otro lado del trade, puede cerrar la mitad de su posición aquí. Si hay pocos compradores, bajar el precio con esa venta, quedarse con la mitad de los contratos, vender otra parte aquí, bajar el mercado y quedarse con con una cuarta parte o una tercera parte y ya el precio cerca de donde compró. No le conviene al trader institucional eso. Él necesita vender en estos niveles. Por lo tanto, el trade institucional necesita crear un mercado que tome el otro lado del trade y este es un ejemplo de un trade que hicimos en vivo sobre tasas de interés para Estados Unidos que sale a las 2 de la tarde, de las pocas noticias importantes salen a las 2 de la tarde en la hora de Nueva York. ¿Qué hace el trade institucional? Bueno, este trazador nos indica los máximos de la semana anterior. Como veníamos con un movimiento alcista, el trader, del swing trader que le llaman, el trader a corto plazo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a poner entradas de rompimiento aquí para añadir a su posición. De este rango que habíamos tocado ya 2 veces arriba y 2 veces abajo, el trader de rompimiento aquí va a poner sus entradas. O sea, el trader institucional previamente puso su salida aquí, su venta para cubrir la posición de la que entró hacia días. Aquí es cuando sale la noticia. Manda una ráfaga de compra y se dispara el precio alcista. Obviamente la volatilidad hace que el spread se abra y absorbe todas las órdenes de aquí y cierra su posición. Puede incluso invertirla y empezar una venta masiva. Una vez que el precio regresa y rebasa la apertura, en este caso, ese es un trade muy riesgoso. No se los recomiendo a los novatos en este tema del trading institucional. Hay que reaccionar rápidamente y ya debes de haber superado la etapa donde te ves tentado a salir y entrar de la posición por emoción. Ese trade, advierto, es muy riesgoso. Necesitas tener ya práctica y experiencia haciendo esto. Si ya llegaste al nivel, como dicen, un buen trader, cuando gana dinero en un trade, se siente bien. Un trader profesional, cuando gana dinero en un trade, no siente nada. Y cuando pierde dinero en un trade, tampoco siente nada. Ambas cosas sabe que son parte del trabajo y que un trade no va a hacer la diferencia.
Es la acumulación de los 20 trades, 30 trades, 50 trades que hayas hecho en el trimestre. Al final las estadísticas van a mostrar si tuviste ganancia o no. Entonces, un buen trader se alegra cuando gana y se molesta cuando pierde. Un trader profesional no siente nada en ninguna de las dos. Si ya llegaste a este nivel, puedes hacer este trade. Cuando rebasa la línea de apertura, aquí entramos en venta corta, con nuestro stop, claro, y 38 pips después, tomamos esta captura de pantalla. Tienes que saberlo primero cuáles son las estrategias que usa el trade institucional para poder entrar en la misma dirección que él. Y por eso hemos diseñado estos indicadores muy sencillos. Simplemente los máximos de la semana anterior y algunos puntos donde el trade institucional sabe que va a haber entradas de trades de rompimiento. Tú también lo puedes saber. ¿Por qué? Porque sabes que esas estrategias les dicen a los traders que si se rompe estos máximos, va a continuar alcista. Esta es la gráfica ya de más cómo continúa el movimiento. Prácticamente. Y hace poco pasó esto, el mes pasado, en el anuncio de tasas de interés para el euro pasó exactamente igual. Hay un movimiento alcista, luego bajista sobre los máximos y de ahí comenzó un ciclo bajista. Cubre el trade institucional, invierte su posición y de ahí comenzó el movimiento bajista. Este fue el movimiento de ese día. Ahora, observa, ¿no tuviste una corrección de Fibonacci? ¿No tuviste un conteo de onda Elliott de 1, 2, 3, 4 y 5? Para que digas, entonces después de que disparó, acá voy a entrar. No te va a dejar contar tus ondas el trade institucional. Él no respeta a Elliott, ni tampoco a Fibonacci. No digo que no tenga su utilidad, porque lo tiene, pero el trade institucional no respeta ninguna de esas reglas. Este fue el movimiento. Y cerró en los mínimos. Y de aquí empezó continuó el movimiento bajista. Bien, ahora vamos a entrar en el tema correlación del mercado de Forex. Uno de los problemas que tienen los traders pequeños es que, no saben qué marco temporal deben de ver en la gráfica. Como puedes ver, todas estas gráficas están en el marco temporal de 15 minutos, el cual es la mejor marco temporal para el trading intradía. ¿Por qué? Puedes ver claramente toda la sesión. Estas líneas verticales me dividen la sesión de inicio de la sesión de 24 horas, final de la sesión de 24 horas. Esta es la sesión asiática. Aquí es donde entran ya los trades de Japón. Acá es la apertura de Londres. Acá es la apertura de la sesión de Estados Unidos. Acá es la sesión donde ya se empieza a hacer lento, salvo cuando está la noticia nómina, tasas de interés para Estados Unidos a las 2 de la tarde. Ya es cuando los trades de Europa ya se fueron, cuando los traders de América están en el lonche, van a comer de 2 a 4 y usualmente, de 12 a 2 y usualmente hay un mercado ya que se empieza a hacer lento. Aquí es donde empieza a tener el movimiento de rango. Entonces necesitas conocer tu mercado. Y la gráfica de 15 minutos te plantea ver qué pasó en la sesión asiática, qué pasó en la sesión europea y qué pasó en la sesión americana. Si estás viendo gráficas de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, vas a ver puro ruido. No digo que no tengan su utilidad, la tienen, pero la gráfica base, perdón, para el ciclo intradía es la gráfica de 15 minutos. Y esto lo tienes que saber porque eres un solo trader. No puedes estarte brincando de gráfica en gráfica, de marco temporal en marco temporal, de instrumento en instrumento, porque nunca vas a acabar. Otra cosa que tienes que saber, por lo mismo que eres un solo trader, es cómo se mueve el mercado de Forex, porque puede parecer un caos. Abres el euro americano, abres el australiano suizo, el euro suizo, libre esterlina de Nueva Zelanda y parece un caos. Pues, ¿cómo voy a observar tantas divisas? Bueno, el motor del mercado de Forex son estas 8 divisas, ¿ok? Es el euro, no en este orden, la divisa más importante, obviamente, nos guste o no, es el dólar americano, es la economía más grande del mundo y antes de las noticias importantes de Estados Unidos, ninguna divisa se mueve usualmente y además
Todas las divisas principales tienen como contradivisa el dólar americano. Hay quienes me dicen, oh, pero es que yo tengo sentimientos en contra de Estados Unidos. Esos sentimientos que tengas a favor o en contra, déjalos a un lado antes de abrir tu computadora, porque en el trading tienes que ser objetivo. Todas las divisas principales tienen como contradivisas el dólar americano. Esa es la realidad. Ahora bien, el motor es el dólar americano, euro, libra esterlina, australiano, neozelandés, yen japonés, suizo y canadiense. Son las divisas principales. De la combinación de las primeras 7 con el dólar americano, tienes 7 pares de Forex. Este es el motor del mercado de Forex. Esto es lo que jala el mercado de Forex. La combinación de dos divisas principales sin el dólar americano nos dan los pares cruzados. ¿Sí? Y juntos forman 28 pares entre los cruces y los principales. Un par cruzado no es otra cosa más que la suma del movimiento de dos pares principales. Por ejemplo, el euro canadiense es exactamente lo mismo que la suma de los movimientos del euro americano con el dólar americano, dólar canadiense. Exactamente lo mismo. Es por eso que de mercado de futuros solo puedes hacer trading en estas 8 divisas, porque quieres entrar alcista euro canadiense, está bien, solamente compra el euro americano y compra el americano canadiense. Quieres entrar en la libra esterlina, dólar de Nueva Zelanda, en venta corta, está bien, compras el dólar de Nueva Zelanda y vendes la libra esterlina acá. Es el mismo movimiento, la suma de los otros dos. Es por eso que el spread es más grande, que la suma de los dos spreads usualmente, o a veces un poco más alto. La ventaja del mercado de Forex con un solo trade, puedes hacer trade en esas dos divisas, pero grábate eso, una divisa de un par cruzado que se llama, es la suma del movimiento de las dos divisas principales, por eso el movimiento usualmente es más grande. Con este conocimiento, solamente necesitas ver estas 7 divisas y un poco de práctica y saber qué está pasando en los cruces. Si el euro se está moviendo de rango, el euro americano, pero el australiano americano tiene un movimiento bajista, entonces ya sabes que en el euro australiano vas a tener un movimiento alcista. Alcista para el euro y bajista para el australiano, que es el que se está moviendo. El euro no se está moviendo. Aún así, quieres ir a revisar las divisas, sistemáticamente tienes que, nosotros con las sesiones en vivo que hacemos, escaneamos el mercado, todas las divisas, a una hora clave antes de que empiece la volatilidad en la sección europea o en la sección americana, y en la gráfica de 15 minutos ves cuál se está moviendo, cuál está cerca de darte un trade. Usualmente es cuando hay mucha volatilidad vas a tener alrededor de 4 a 6 pares. Cuando hay poco vas a tener de 2 a 4 pares. Y ya después solamente revisas esos pares para esperar tu oportunidad de entrar en el trade. Eres un solo trader, no puedes estarte brincando de marco temporal en marco temporal y de divisa en divisa porque te vas a perder. Por eso, si quieres tener éxito en este negocio, como cualquier otro, necesitas conocer el negocio en el que te estás moviendo. Si vendes zapatos, pues necesitas conocer. Así que si hay alguna herramienta gratuita para ver las correlaciones, no es cuestión de herramientas, es cuestión de que entiendas cómo se mueve el mercado nada más. Y tú vas a saber cuál es la correlación. No requiere de mucha práctica. Me dicen que qué busco en esa etapa de la primera revisión. Busco si está al inicio del ciclo intradía. Busco si está al final del ciclo intradía para entrar ya sea en el trade, para participar en el movimiento completo o para participar en la corrección del final del ciclo. Cuando el trade institucional cierra su posición. No voy a estar entrando en medio por 5 o 10 pips, arriesgando 2, 3, 4 pips, haciendo 7 trades, ganando 4, perdiendo 3 y al final perder por la comisión que tuve que pagar de 7 trades. Por 3 pips, 24 pips perdí en todo en comisión. La correlación no es difícil de entenderla. No hay herramienta que te pueda ciegamente decirte exactamente cómo se está moviendo. Mira, te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas un poco mejor.
Antes de eso vamos a hablar de los pares exóticos. Un par exótico está formado por una divisa principal con una divisa menor. Por ejemplo, la krona de Noruega y el dólar americano es una divisa exótica. El ruble de Rusia y el dólar americano es una divisa exótica. Estas divisas, los spreads suelen ser más grandes y sus movimientos más erráticos. Si conoces la economía de un país, por ejemplo, vives en México y conoces bien la economía de tu país y los indicadores, bueno, puedes beneficiarte tanto de hacer trading en el par de Forex, dólar americano, peso mexicano, como hacer hedging para protegerte. Por ejemplo, ¿crees que va a haber una devaluación? ¿Cuánto necesitas proteger? ¿10, 20 mil dólares? Excelente. Entras, compras el dólar americano, peso mexicano, y cualquier devaluación que haya te la va a compensar el movimiento. Toma en cuenta que también, si es al revés y se aprecia el peso mexicano, tú vas a tener la pérdida de la apreciación en el par de Forex y tú vas a fijar el precio a ese nivel. Si es un buen nivel para tu negocio, lo fijas y te quitas del riesgo de la volatilidad. Para eso sirve hedging, nada más. No para tener una posición de ambiente en largo y otra en corto. Ese es un error de los novatos. Hedging nada más es para fijar tu precio, que es la cobertura, fijas el precio y ya sabes tú que es un precio que te conviene, con el que tu negocio puede trabajar y te quitas de los riesgos de la volatilidad. Por otro lado, si conoces también la economía de Rusia, pues adelante. Toma en cuenta que el spread es más largo y más grande y hacer trading intradía es muy difícil ganar dinero por los spreads tan grandes, pero a corto plazo tiene sus ventajas. Por lo demás, los patrones más limpios los vas a ver en los pares principales y tienes 28 divisas entre los exóticos y los principales. Te voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos el neozelandés dólar americano. El movimiento de extremo a extremo del día tiene 50 pips. Ese mismo día, el libra esterlina americano se movió 110 pips. Este es el mismo patrón. Movimiento de rango, falso movimiento alcista, movimiento unidireccional sin ondas Elliott, sin correcciones de Fibonacci, ni nada de eso para que te deje entrar. Y la última aceleración para terminar con la liquidación que comenzó aquí. Por eso se empuja el precio y se lleva a cerrar en este nivel, por la gran compra que entra ahora, por el tradicional está cubriendo sus cortos. ¿Cuánto es el movimiento de extremo a extremo? 110 pips. Pero nota una cosa. La libra esterlina se movió bajista. La gráfica anterior, que te enseñé el dólar de Nueva Zelanda, se movió alcista con respecto al dólar americano. ¿Qué quiere decir? Que con respecto al dólar americano, las dos divisas se están moviendo en sentido opuesto. Obviamente el cruce te va a dar la mejor oportunidad. Tienes 50 pips en el neozelandés americano, 110 en la libra esterlina americano. No debe extrañarte que en la libra esterlina neozelandés tengas la suma de los dos. 160 pips de extremo a extremo. Y es el mismo patrón, movimiento de rango, falso movimiento alcista, movimiento unidireccional. Y en vez de ganar 80 pips, puedes ganar 150 pips, conociendo la correlación entre divisas. Es un tema más complejo, no espero que lo asimilen al 100% a la primera, pero aquí están las 4 gráficas para que lo puedan ver. Si entras en venta corta en la libra esterlina americano y en largo neozelandés americano, aquí estás entrando en alcista americano y aquí bajista americano. El americano se cancela. Y así es como te da la combinación libra esterlina Nueva Zelanda. Y el movimiento es la suma de los dos, porque se están moviendo en sentidos contrarios. Libra esterlina bajista, neozelandés alcista. Entonces, una vez más, necesitas conocer el mercado que estás trabajando para que puedas tener éxito en él. Es mucho más que estar buscando velas envolventes, dobles techos, divergencias y entrar en el trade. Necesitas entender el mercado en el que estás trabajando, los horarios, cómo lo manejan. Por ejemplo, si vendes abarrotes, sabes que las grandes corporaciones como Walmart y otras corporaciones de esas dominan el mercado. No puedes competir con los precios que ellos tienen. Pero si conoces tu mercado, sabes qué temporadas son más altas,
qué mercancía se vende más en qué temporada. Si vendes juguetes, sabes cuáles son las temporadas donde se vende más. Lo mismo en el mercado, tienes que saber los horarios que se manejan, traders institucionales, cómo realizan sus movimientos, cómo puedes detectar sus huellas y seguirlas por medio de analizar el movimiento del precio y el volumen. Necesitas un entrenamiento completo y complejo, como el que yo tuve cuando estuve en el fondo de inversión privada. De otra forma, va a ser muy difícil. Si es un hobby para ti el trading, con la información que te di te es suficiente. Abre una cuenta demo o una cuenta micro, arriesgando pequeñas cantidades de dinero y te puedes ir agarrando práctica. Vamos a pasar ahora al punto de los indicadores. No, no es que se haya, Mijael, lo estás viendo al revés. No es que se haya apreciado el dólar en la libra esterlina americano y se haya depreciado en el dólar de Nueva Zelanda. Es que la libra esterlina, o sea, lo estás viendo al revés. Dice el bueno, aquí se movió hacia un lado y hacia otro el dólar americano, no. La libra esterlina con respecto al dólar americano está bajista, está más débil, pero el neozelandés está más fuerte que el dólar americano, por eso se movió alcista. El dólar americano tiene su movimiento, pero con respecto a ese movimiento, la libra esterlina se está moviendo alcista. Por ejemplo, supongamos que el dólar americano tiene un movimiento así, pero la libra esterlina tiene un movimiento bajista, se va a ver reflejado un movimiento bajista. Perdón, estoy mal. Miren, el dólar americano tiene un movimiento así. Pero la libra esterlina tiene un movimiento bajista, ¿sí? Bien dicho. El movimiento se va a ver, va a dominar el movimiento bajista. Pero acá el dólar americano se está moviendo así, pero el dólar de Nueva Zelanda se está moviendo mucho más fuerte alcista, por eso se va a ver un movimiento alcista reflejado. Si unes a estos dos, neozelandés, libra esterlina neozelandés, pues va a tener un movimiento mucho mayor. Alcista para el dólar de Nueva Zelanda, grande, y bajista para la libra esterlina, más grande que con respecto al dólar americano, porque está todavía más fuerte el dólar de Nueva Zelanda. Pues tú eres el primero que ha tenido esta confusión, pero espero con esta explicación se haya aclarado. Y lo puedes ir a ver, o día a día lo puedes ir a ver. Ve y ve las gráficas del mercado de futuros y luego ve las del mercado de Forex. Ve el dólar americano del mercado de futuros, ve la libra esterlina, ve el dólar de Nueva Zelanda y luego compáralos con los dos pares. Libra esterlina neozelandés y neozelandés americano y libra esterlina americana. Y ahí lo vas a detectar. Eso que te estoy explicando. Esa es la lógica que tiene. De hecho, ahorita lo podríamos ver con algunos pares de Forex. Si tenemos tiempo, al final vemos algunas gráficas. Miren. Aquí está. Son las gráficas del día de hoy. ¿Ok? Fíjate bien. Canadiense se está moviendo bajista. El dólar americano con respecto al canadiense. O sea, el canadiense está más fuerte. El euro se está moviendo en rango. Pero como el canadiense está más fuerte que el euro, porque el euro está igual de fuerte o débil, como quieras verlo. O sea, el euro y el dólar americano, ninguno se está moviendo alcista con respecto al otro. Por eso tienes un movimiento de rango. Obviamente, si el canadiense está más fuerte que el americano, vas a tener el mismo movimiento en el euro canadiense, bajista. En esta ocasión no tenemos ninguno que se esté moviendo en sentido contrario, sino ahí podríamos ver el otro ejemplo. Pero aquí puedes ver la correlación. El euro y el americano están tan fuerte y débil uno del otro. Por eso hay un movimiento que ninguno de los dos gana. Al ver el canadiense más fuerte que el americano, puedes asumir que va a estar más fuerte que el euro también. Y aquí lo tienes. Vamos a ver cómo está el dólar de Nueva Zelanda y el australiano. Y vamos a ver el australiano canadiense. Aquí tienes el dólar canadiense más fuerte que el americano y el australiano más fuerte también.
Por eso tienes un pequeño movimiento bajista del australiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el movimiento del canadiense es más grande. Por eso es el que está dominando los dos movimientos, aunque los dos están más fuertes que el americano. Entonces, con simplemente ver las divisas principales puedes ver el movimiento. Ve, aquí tienes el australiano-americano. Está alcista el australiano con respecto al americano hoy. Dólar americano canadiense. El movimiento bajista refleja que el dólar americano está más débil que el canadiense. ¿Cuál está más fuerte de los dos? El canadiense. Entonces, antes de medirlos, ¿cuál crees que de extremo a extremo tenga más pips? Si tenemos un movimiento bajista, es para ti, Mijael. ¿Cuál crees que tenga más pips? Aquí ves que el canadiense está más fuerte, por eso el movimiento es bajista. Entonces, tú ves la gráfica. ¿Cuál movimiento de extremo a extremo crees que tenga más pips? ¿El canadiense o el americano canadiense o el australiano americano? Sin medirlo, te lo puedo decir. No. ¿Americano canadiense o australiano americano? Bien, vamos a verlo en la gráfica. Mira, australiano-americano está alcista el australiano con respecto al americano. Americano-canadiense, el movimiento es bajista, o sea, positivo para Canadá. Pero en la combinación hay un movimiento bajista, o sea, el canadiense está más fuerte. Entonces, de aquí a aquí, de extremo a extremo, tiene que tener más pips. Ahí te va. El americano-australiano tiene 32 pips, pero el americano-canadiense tiene, ¿qué crees? 72 pips. Por lo tanto, este movimiento, ¿cuántos pips va a tener? Este movimiento tiene, ¿qué crees? Los pips restantes del movimiento del canadiense. Entonces, son 70 pips, son 30 pips acá, o 30 y tantos, y 30 y tantos de acá son los 70 de este movimiento. Entonces, al ver estos dos y medir los pips, ya sabes cómo se va a estar moviendo este. Yo sé, es un tema un poquito más complejo, pero aquí lo estamos comprobando. Bien, ahora vamos a pasar a los indicadores, con el tiempo que nos queda. Tienes que conocer tus indicadores. Tus indicadores son como las herramientas de un mecánico. Un buen mecánico sabe qué herramienta utilizar para hacer qué trabajo. También sabe que si se complica el trabajo y forza las cosas con esa herramienta, puede ocasionar un problema mayor. Un buen mecánico sabe que si esa herramienta no le fue útil, porque está muy atorada la pieza o lo que sea, tiene que usar otra herramienta o ayudarse con algo más. Lo mismo son los indicadores para ti. Si sabes utilizarlos, sabes cómo se generan y la información que te da, te pueden dar información útil, limpiarte el patrón y muchas otras cosas. Delimitar dónde puedes ya no entrar en un trade, porque el movimiento está muy extendido, etc. Si lo sigues ciegamente sin saber por qué y lo ves como una caja negra, te van a traer muchos problemas. Vamos a ilustrarlo con un indicador muy útil que son los puntos pivote. ¿Cómo se generan los puntos pivote? Los puntos pivote se generan intradía. Es una herramienta de análisis que fue diseñada por los traders institucionales en Chicago. No había laptops ni había tabletas en aquel entonces. Entonces, lo que hacían ellos, sacaban los puntos pivote, que son niveles de soporte y resistencia basados en el movimiento de la vela del día anterior o la barra del día anterior. Requiere el nivel más alto, el nivel más bajo, el cierre del día anterior. La fórmula matemática la pueden ver en internet. Es A más B más C entre 3, que es el máximo, el mínimo y el cierre del día anterior. Después se calcula el nivel de soporte 1, después el nivel de soporte 2, después resistencia 1 y resistencia 2. Terminas con un punto pivote aquí, central. Puedes tener hasta 3 o 4 niveles de resistencia y 4 niveles de soporte. Los más importantes son los primeros dos. Un movimiento usualmente se delimita en los primeros dos. Hay excepciones.
Pero ¿por qué usualmente se mueve aquí? Ya vimos que un trader institucional no le gusta, como dijo Ican, seguir comprando cuando el precio se ha movido mucho, ni seguir vendiendo cuando se ha movido mucho. Con ese conocimiento, sabiendo que sale de los movimientos del día anterior, sabes que niveles vas a tener al siguiente día. Y eso es lo que hacían los traders de piso de los bancos en Chicago. Sacaban sus niveles del día anterior, de las divisas o incluso de los índices de lo que fueran a hacer trading. Y lo utilizaban como una referencia a esos valores. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos el punto pivote, tienes R1, R2 y R3, S1, S2 y S3. Esta es una gráfica del euro dólar americano, gráfica de 15 minutos. Tuvimos, es el mismo movimiento, ¿verdad? Movimiento de rango, falso movimiento alcista cerca del pivote R1, después un movimiento bajista. Se detiene momentáneamente en el nivel de soporte S1, baja hasta el nivel S2 y ahí quedó el movimiento. Entonces, un movimiento está usualmente entre R2 y S2. Dólar americano franco suizo. Tenemos un movimiento de rango, sale noticia importante por el franco suizo, toca el pivote S1, finalmente lo rompe y se desliza hacia S2, tiene una corrección, trata de romper el S2, pero ahí tienes una reversa y se regresa el precio. Entonces, esos niveles, el S2 y el R2 son muy importantes. Ahora, ¿siempre, todas las veces se va a delimitar ahí? No, por supuesto que hay excepciones. Cuando hay una noticia muy fuerte, aquí tenemos otro dólar americano canadiense. Nota cómo aquí el movimiento empezó en el pivote central, bajó al pivote S1, aquí tuviste el movimiento falso, después del movimiento de rango, la reversa, el movimiento alcista, se detiene aquí en el pivote R1, se va hasta R2 y de ahí se regresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a entrar alcista y ya está, no quiere decir que aquí exactamente se va a salir siempre, pero sí quiere decir que si yo voy a entrar alcista y ya está rebasando o a punto de rebasar el nivel R2, ya es muy tarde para entrar en un trade. Los traders institucionales no van a seguir comparando aquí y empujando el precio en el día. Lo mismo en venta corta. Si veo señales de venta corta, pero el precio ya está sobre S2, digo, no, ya es muy tarde y el riesgo es muy grande de que vaya a haber una corrección. No me conviene entrar ya ahí. Esa es una de las referencias que te puede, o para salirte de tu posición, por lo menos parcialmente. Entraste aquí y dices, ¿dónde la voy a cerrar? Bueno, si está tocando aquí, dices, bueno, cierro por lo menos la mitad y muevo mi stop al siguiente nivel de la segunda parte. O cierras tu posición según sea tu plan de técnicas de control de riesgo. Por lo tanto, una vela bajista usualmente se mueve entre R1 y S2 del día, una vela alcista entre S1 y R2. Ahora, ¿hay excepciones a la regla? Por supuesto que sí. Sale la noticia del Brexit, sale una noticia que no se esperaba de tasas de interés para Estados Unidos y se puede disparar el precio. En este caso, fue una noticia, como ya te había mostrado, tasas de interés para Estados Unidos, donde ejecutaron stops y luego el precio continuó, se detiene momentáneamente en nivel de soporte S2 y se va hasta el S3. Entonces, ¿qué tuviste este día? Tuviste un movimiento sobreextendido, que usualmente es dentro de estos puntos pivote. Hubo una noticia importante, tu movimiento falso y un movimiento grande. ¿Qué crees que va a pasar el día siguiente si los pivotes se sacan como referencia de los movimientos del día anterior? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasó al día siguiente con los puntos pivote? Como el día anterior hubo este movimiento sobreextendido, los puntos pivote van a estar muy abiertos y no te sirven como referencia. Cuando un día anterior es un movimiento sobreextendido, los pivotes van a estar abiertos, ya no te van a servir, olvídate de los puntos pivotes ese día. Pero si lo sigues ciegamente, te va a pasar el problema que te pasa en este otro ejemplo. De igual manera, ¿qué pasa si el día anterior tienes un movimiento de rango, una vela doji en la vela intradía, y de ahí van a sacar los pivotes? Pues van a estar contraídos y no te van a servir, ni el nivel de soporte C2 ni el R2, porque van a estar demasiado cerrados, porque tú como trader
buen trader, conoces de dónde lo sacan, sabes que el día anterior fue un movimiento demasiado pequeño y te van a ser inútiles los puntos pivote. Pues si lo sigues ciegamente a los indicadores y no conoces cómo se sacan y las excepciones a las reglas como esta, entonces te vas a quejar de que no sirven para nada. A veces te van a dar buenas señales, a veces no, y va a ser muy frustrante. Necesitas saber por qué se mueve hasta S4 y R4 en raras ocasiones. Se mueve hasta S4 y R4 cuando hay una noticia, por ejemplo, en el Brexit, que fue una noticia que movió el mercado mucho, se puede mover así. O cuando hubo el tsunami en Japón, sale al mercado el tsunami o la noticia del tsunami y ese día el S&P 500 se movió hasta el nivel de soporte S4. Se detuvo ahí, ¿qué creen? Ahí entré yo alcista. Ya estaba un movimiento demasiado extendido. También cuando hubo un problema en Europa, a través del fin de semana, el euro abrió casi por encima del S3, pero de ahí corrigió. Entonces, en el mercado no hay reglas fijas. Sé que el Brent ayer así se movió. Tienes que conocer tu mercado. Estás hablando de gas natural, estás hablando de petróleo crudo, tienen movimientos muy grandes muchas veces. Tienes, nuevamente, ¿a qué te dedicas? ¿A vender abarrotes o vendes juguetes? ¿Conoces tu mercado? El Brent dice que ayer tuvo un movimiento así. El petróleo tiene esos movimientos en muchas ocasiones. Por eso tienes que conocer tu mercado si quieres tener éxito. Vamos a pasar ahora identificando las intervenciones institucionales para terminar en las criptomonedas. Miren, aquí pueden ver este video en mi canal de YouTube que subí el día 26 de octubre del 2007. Cuando vi este movimiento con este volumen exagerado y esta sacudida de estos niveles y llegó Bitcoin a 5 o 6 mil, les dije, ¿qué creen? Aquí hubo una intervención institucional, una sacudida para colocar sellos alcista. Después de eso llegó casi a los 2,000 por Bitcoin. No era de extrañar, noten el volumen de la compra que hubo antes. Mucho antes de este movimiento, pueden ver que el video yo ya lo había hecho mi análisis y les había dicho, ¿saben qué? Aquí hubo una intervención institucional. El volumen me lo está diciendo. El patrón de la sacudida de estos niveles me lo estaba diciendo. Después llegó acá hasta los 5,000. Aquí es el patrón ya más alto, miren. A ellos les gusta sacudir el mercado para posicionarse en precios bajos. Vean la cantidad de volumen comparado al volumen que veníamos teniendo. Era clara la intervención institucional. Pueden verlo en ese video que puse el año pasado. Por eso después llegó a los 900. No nos debe de extrañar. Aquí estuvo la primera intervención institucional. Grande. Entonces, todos los requisitos, la sacudida donde les gusta colocarse a ellos, el volumen y el movimiento. Pero el movimiento parabólico es insostenible a largo plazo, ya lo había mencionado. Ahora, este movimiento bajista coincide con algo, miren, salió en las noticias que los brokers del contrato de futuros de Bitcoin le iba a permitir solamente a las ballenas vender en venta corta. ¿Quiénes son las ballenas? Los grandes instituciones. Tú no podías realizar venta corta por el riesgo, pero las ballenas sí los iban a dejar. ¿Cuándo salió? En diciembre 13, la noticia. ¿Y qué sucede? Pues las ballenas saben que está sobreextendido el movimiento, empiezan su venta corta masiva de lo que compraron aquí, empiezan su venta corta masiva aquí, e incluso invirtieron su posición y ya saben lo que pasó con Bitcoin. Justamente aquí, alrededor de aquí, aquí es el 13 de abril, miren. ¿Coincidencia? Ustedes díganlo. Aquí empezó el 13 de abril la noticia cuando se les permitió vender en venta corta a ellos. Y vean las cantidades de volumen que entraron al mercado. No debes de perseguir esos movimientos sobreextendidos. Ethereum tuvo un movimiento similar con su sacudida, la intervención de los traders institucionales y el movimiento. Y eso se ha visto en el oro ya se había visto cuando se anunciaba que iba a pasar por encima de los $2,000 por onza. Y ahí es donde vino el colapso del oro por la enorme venta de los traders institucionales. ¿Se parece a la gráfica de Bitcoin?
Por eso sabía que esta vez no iba a ser diferente. Bien, con esto hemos llegado al final de nuestras 3 sesiones. Vamos a tratar de mandarles la grabación. Ya les había mencionado que vamos a tener un entrenamiento para los que ya no alcanzamos a ver las técnicas avanzadas de control de riesgo. Pero mira, este que te acabo de dar es solamente el tip del iceberg. El entrenamiento completo consta de 16 horas teóricas y 100 horas prácticas. Esto es lo que te acabo de dar. ¿Okay? ¿Cuál es la mejor forma de aprender algo? Bueno, imagínate que vas a aprender a manejar un carro y lees el manual y luego te pones a manejar. ¿Cómo crees que te vaya? Ahora, ¿qué tal si lees el manual, después ves al instructor y te va diciendo cómo va manejando? Después, ya que lo viste, él te manda o te lleva a manejar en un lugar donde haya poco tráfico y él te va guiando. Son las etapas correctas por las que tiene que pasar un buen entrenamiento. Tenemos un entrenamiento que ofrece precisamente eso. 3 clases en líneas en videos de alta definición, alrededor de 12 horas. Esa es tu preparación. Después una sesión en vivo de 4 horas en una aula virtual como esta. Para que ya que tenga los fundamentos, ver exactamente cómo se realizan los trades. Este es el manual. Después, 100 horas de Trading Room en vivo, donde yo realizo trading en vivo con una cuenta con dinero real y te explico cómo estamos utilizando esas técnicas. Después, una asesoría por un año en foro privado, donde tú puedes ya ir practicando y subiendo tus trades y haciendo preguntas. Eso es si deseas realmente tener éxito con un... Para ver todos los detalles del entrenamiento, y también incluye todos los indicadores, trazadores, plantillas, perfiles. Tú sabes que tú puedes diseñarlos, no necesitas, no son nada novedoso, no son nada en secreto, pero cada indicador te cuesta alrededor de 80 a 100 dólares mandarlo con un programador. Te voy a dar todo el paquete de indicadores, plantillas y perfiles. Puedes ver todos los detalles en mi página de internet. Mi página de internet es, vas a www.tácticasdetrading.com. En la primera diapositiva dice aprende los secretos de Forex utilizado por los grandes bancos. Vas a más información. Puedes ver aquí todos los detalles y en la parte de abajo puedes ver 2 videos de resumen de ejemplos de trading al inicio y al final del ciclo y trading durante noticias de alto impacto. Es un video de 12 minutos grabado de una sesión en vivo, ambos lo son. Y aquí puedes ver también todo el programa que incluye. Voy a mandarte la liga de mi sitio de internet. Si solamente quieres el trading como hobby, con la información que te di es suficiente. Abre una cuenta demo, una cuenta micro y con eso es suficiente. Pero si quieres un entrenamiento serio, pues tienes que tomar si quieres éxito, pues tienes que tomar un entrenamiento serio. Y con esto hemos llegado al final. Vamos a tratar. Pregunta Juan que cuánto tiene que cobrar por vender un robot. No sé, pero esos juguetes de robot que venden por ahí, esos juguetes de robot que venden por ahí, a menos que tú crees que van a competir con los robots que tiene Goldman Sachs, que tiene conjunto de trabajadores con doctorados en matemáticas, finanzas, generando robots con miles y miles de líneas para ver miles de probabilidades, y esos juguetitos de robot que ves en internet, ¿crees que van a suplir eso? Bueno, pues les deseo lo mejor, pero no es así. Aquí pueden ver el precio y todos los detalles de la información. Manda más información y pueden ver el costo del entrenamiento. Y de mi parte no me queda más que... No, el link del curso, vas aquí, vas a más información y te voy a dar, bueno, te voy a dar el link del curso. Entonces, el que tú estás viendo, Mijael, es solo para acciones, nada más. Este es donde pueden ver todos los detalles del seminario. Bien, pues fue un gusto estar aquí con ustedes.
Sí me han invitado al Forex, dicen que me preguntan que si estoy confirmado al Forex Day. Ya me tienen en la página, si van al Forex Day. Al 2018. Ya me tienen confirmado. Más, salvo que algún problema que tengamos, que no podamos ir para allá, pero lo más seguro es que ahí estemos. Aquí estamos ya. Aquí estamos. Ya estamos invitados. Nos han invitado a una conferencia sobre el trading institucional en divisas y criptomonedas. Hemos tenido el honor de ser el único trader de América Latina exponiendo técnicas de trading. También invitaron a Tali Salamón, ella es de Uruguay, pero ella más bien es una representante de Toro y Toro. Va a haber, como pueden ver, traders famosos de Estados Unidos como Rob Booker, Rob Hoffman, un trader que ganó el campeonato de trading en Francia, Tarek El Mari, David Biocho es el campeón de trading de Italia, mi amigo Ashraf Lairi, un trader de Londres y speaker de Londres, estuve conversando con él la vez pasada, es un trader con bastante conocimiento. Él estuvo en México, me dice que él estuvo en México un tiempo promoviendo el trading, habla un poquito de español. Si van a mi página de internet en tácticas de trading, también pueden ir aquí abajo a ver la liga de nuestra página en Facebook. Y aquí si van a... Vamos a entrar para que vean. Voy a mostrarles unas fotos del año pasado. Aquí vamos a tácticas de trading. Es nuestra página de internet. Estoy dando fotos. Aquí tenemos de las conferencias que hemos dado, pero del Forex Day. También nuestro amigo que hace robots de Forex, él se dedica a robots de Forex. Él tiene una maestría en matemáticas. También va a estar en el Forex Day. Aquí está Rob Booker, Rob Hoffman. Aquí está mi amigo, el que les mencionaba, el Ashraf Lairin. Tuvimos una muy buena conversación ahí. Hemos seguido en contacto. Este es otro trader de Estados Unidos, es Boris Schlossberg, que también va a estar. Es Rob Hoffman, el campeón de Estados Unidos, que va a estar ahí. Aquí estamos nosotros. Y bueno, ya estamos confirmados. Esperemos no tener ningún inconveniente. Y vernos también ahí en el Forex Day, para los que van a estar en España. Y no se olviden, el que patrocina esta conferencia es FX Pro. Yo mi cuenta la tengo en FX Pro, como pueden ver. Es una cuenta... Aquí está, miren, FX Pro es una cuenta real de FX Pro. Hemos tenido muy buen servicio con ellos. Te salió una noticia y se disparó el precio bajista en el euro. Hemos tenido muy buen servicio con ellos, se los recomendamos como broker y podemos hacerles un 20% de descuento en cualquier entrenamiento si lo abren utilizando nuestra liga. Pueden contactarnos aquí en nuestra página de internet, que es tácticasdetrading.com. Van aquí al final y pueden abrir su cuenta o la pueden abrir con nuestra liga. Si van aquí donde dice broker socio, van a ver que tenemos nuestra información y nuestra liga donde puedes abrir una cuenta con FX Pro, dando clic a la liga y puedes tener acceso a algunos entrenamientos, algunos gratuitos, otros un buen descuento. Y pueden abrir su cuenta. Entonces, de mi parte es todo. No me queda más que darles gracias por su atención. Y nos veríamos en la próxima sesión, cuando nos vuelva a invitar FX Pro. Bueno, ahora me voy a despedir del que está dirigiendo el chat, que él no habla español, está en inglés, me voy a despedir de él. Well, this is it for today. We are done with our session. Thanks for inviting us.
And I guess we'll do another session when you guys invite us next time. Thanks, Anton. And that's all. We can finish the session now. Sí, voy a tratar de enviarles la grabación de los videos. No se preocupen. Los que no estuvieron en las sesiones pasadas, por favor, mándenme un correo. Vayan aquí a mi página de internet. Vayan aquí, sí, contáctanos. Y envíenos los que estuvieron en la primera sesión, no hay problema, les pueden ver la grabación. Los que no estuvieron y apenas están hoy, no tengo su correo. Por favor, pongan aquí sus datos y envíenme su correo para poderles enviar la grabación. Okay, that's it for today, and thanks to everything. Sí, envíame aquí, por favor, para poder juntarlos a todos. Aquí vía mi página de internet, tacticasdream.com, da clic en contactos, pones tu nombre, tu correo y envíame las grabaciones, nada más. Ok, hasta luego.